la siguiente ponente, Rosa Sanz Segundo. Es profesora catedrática del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto Universitario de Estudios de Género de esta universidad. Es también presidenta del capítulo ibérico de ISCO, Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento. Cuando quieras, Rosa. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería felicitar por estas jornadas que me parecen un absoluto acierto, que tengamos la oportunidad de trabajar el tema de las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología español. Dar las gracias al Instituto de la Mujer por el acierto y también por haber tenido a bien invitarme aquí, que estoy encantada de estar hoy, esta mañana, con todos ustedes compartiendo, que me parece uno de los temas claves en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Mi exposición va a girar en torno a que considero que se trata de un tema estructural. Efectivamente, mis compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra han hablado de las cifras, hay muchísimas cifras desagregadas por sexo, por género, no todas las que hubiera que tener. La Ley de Igualdad prescribe que todos los datos de la administración pública se deben de dar desagregados por sexo y sabemos bien que no se dan en todos los ámbitos. Pero en el ámbito científico, académico y en el sistema de ciencia y tecnología español, las cifras denotan una constante segregación y discriminación en ciencia y tecnología de las mujeres investigadoras. Como se trata de un tema estructural, me van a permitir que inicie mi ponencia abordando de dónde viene este tema estructural, porque pese a que se han implantado leyes, programas, etcétera, el problema estructural subsiste. Y por eso me van a permitir que haga unas primeras pinceladas y dé inicio a este problema, porque me parece que así lo puedo contextualizar mejor. El sexismo y el segregacionismo de la mujer procede de nuestra historia y me van a permitir que me voy a retrotraer aquí. Persiste cuando la humanidad pasa de ser, lo cuento muy rápido, pasa de ser nómada a ser sedentaria. En ese momento, cuando la humanidad, esos primeros asentamientos se producen en torno a los grandes ríos, ¿no? Es donde va a surgir la cultura, la civilización. Y en torno a los grandes ríos, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, Yangtze en China. El Amazonas no entraría porque, como está en mitad de la selva, no se van a producir estos asentamientos en torno a estos ríos, porque los asentamientos se van a producir también con el nacimiento de la agricultura. Este entramado del surgimiento de la agricultura va a estar enmarcado en una concatenación de hechos que van a ir todos de forma conjunta. Va a surgir también la escritura como necesidad contable. La escritura no surge por una necesidad de transmisión literaria o transmisión religiosa, sino va a ser una necesidad contable. Va a surgir también la propiedad privada. Van a surgir también las primeras estructuras, tanto familiares como pequeñas estructuras de organización social. Y va a surgir también el militarismo. ¿Qué va a ser el militarismo? El militarismo va a ser cuando los grupos, estos primeros grupos sociales que se asientan, estos grupos sociales van a tener excedentes para la supervivencia. Esos excedentes para la supervivencia van a generar el militarismo, que es trasladarse a otros lugares para apropiarse de los excedentes de esos otros grupos sociales. Y esto se va a hacer por las vías que entonces habían, las vías de comunicación, que eran los ríos o los mares, no había otras vías de comunicación. ¿Esto para qué lo cuento? Esto lo cuento porque esto va a ser contextualizado y muy rápido lo que va a ser el surgimiento del patriarcado. El surgimiento del patriarcado va a ser donde se va a enmarcar toda esta estructura o infraestructura de segregación o de sexismo o de subrogación de las mujeres. Y el militarismo, ¿qué es lo que va a generar? Pues va a generar un concepto que va a ser exclusivamente femenino. El militarismo consiste en la invasión de otros pueblos y quedarse con los excedentes agrícolas, como les comentaba. Pero en este militarismo lo que se hacía regularmente era
a los hombres, a los varones, se les mataba, mientras que a las mujeres se las esclavizaba. Se las trasladaba de territorio, se las aislaba y se las esclavizaba. La esclavitud nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. En todos los continentes se ha producido en distintas etapas, con distintos contextos, pero nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad. La esclavitud es un concepto exclusivamente femenino. Las esclavas de la historia durante milenios hemos sido las mujeres. Si bien es verdad que cuando se abusaba sexualmente de esas mujeres o se las vendía u otro tipo de circunstancias, esas mujeres tenían esclavos, tenían hijos, perdón, que también se les esclavizaba. Cuando eran varones se empezó a conocer que la personalidad sumisa de los esclavos también se les podía esclavizar a los varones. Y fruto de del producto de las mujeres se esclavizó también a los varones. Este es el contexto, contado muy rápidamente, el contexto, que esto estoy citando al libro de Lerda Herner, La creación del patriarcado, esto es el contexto de esta segregación tan tremenda que hemos tenido a lo largo de la historia, en todo el tiempo, en todo lugar, las mujeres. La esclavitud, por citarlo muy rápidamente, nos acompaña en la historia. En nuestro país se produce la abolición a finales del siglo XIX, cuando España se va produciendo de forma paulatina. Si bien en la península no existía ya, pero sí en las colonias o provincias que tenía España en América Latina. Y se produjo la última abolición de la esclavitud a finales del siglo XIX con la Primera República Española. ¿Esto qué significa? Que nos ha acompañado la esclavitud a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que conocemos con los harenes, por ejemplo en el mundo árabe, eran cárceles de mujeres esclavas, eran clases. Entonces, este es el concepto, el parámetro, el paraguas fundamental para esta situación tan compleja que hemos sufrido las mujeres. Si hemos avanzado muchísimo, efectivamente, hemos avanzado mucho y seguramente que cuando pasen muchos siglos, igual que cada siglo a lo largo de la historia ha pasado por la filosofía o por distintos acontecimientos, distintos siglos en la historia de la humanidad han pasado a la historia por acontecimientos muy notables, yo estoy segura que con una mirada muy lejana y con bastante perspectiva, el siglo XX pasará a la historia como el siglo de las mujeres, a pesar que ha sido un siglo con muchísimas innovaciones, desde la Revolución Soviética, la bomba atómica, grandes desarrollos tecnológicos y científicos, pero es donde las mujeres hemos hecho una plena incorporación, a la vida pública, con mucha distancia seguramente que pasa a la historia como el siglo de las mujeres. ¿Esto qué nos hace? Que nos hemos incorporado, hemos hecho grandes avances durante el siglo XX, pero todavía queda mucho camino por avanzar. Por situar este tema de la esclavitud y ver el esfuerzo que nos cuesta para mantener a estas mujeres esclavizadas durante siglos y milenios, se necesitó estructurar un orden de organización simbólica para legitimar esa subrogación o esa segregación de las mujeres. Los tres monoteísmos, al inicio de los orígenes de la humanidad, se adoraba a las diosas porque eran las que daban vida, a las mujeres porque daban vida, y los monoteísmos van a trasladar esto. Para contextualizar esto, tenemos un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso, es por comer del árbol de la ciencia. O sea, este epígrafe ya nos va a situar simbólicamente que las mujeres van a ser segregadas del conocimiento. Esto va a durar durante siglos. A las mujeres se nos ha tenido vetado el acceso al conocimiento, el acceso a la universidad. Tenemos un déficit histórico importante en este sentido y, como bien saben, se quita la prohibición de acceder a los estudios universitarios en 1910. No es que las mujeres accedan, es que se quita la prohibición y acceden fundamentalmente las mujeres que proceden de la nobleza, acompañadas por el servicio para poder entrar en las aulas. O sea, y se permite alfabetizar niñas con la Ley Moyano en 1857 de 6 a 9 años, pero no por educar a las niñas, sino como diría Simone de Beauvoir,
que las mujeres hemos sido alienadas de sí mismas. No somos seres para sí, sino somos seres para otros. Tenemos educación o socialización para educar niños, para cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos, a los niños, etc. O sea, somos seres socializados o educados para otros. Bueno, pues en este sentido se integra a las mujeres, se las permite alfabetizar en 1857 solamente durante de 6 a 9 años para que puedan educar a sus menores. Todo esto ha tenido repercusiones graves, que se están haciendo grandes avances muy importantes para revertir esta situación que hemos tenido durante milenios. El tema de que nosotras queremos incorporarnos a la ciencia, queremos incorporarnos en igualdad, queremos tener las mismas oportunidades que los varones, pero también queremos incorporar en los contenidos científicos y epistemológicos. La exclusiva mirada masculina al ámbito de la ciencia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha reportado una ciencia sexista, segregacionista, una ciencia que le falta perspectiva de género absolutamente en todos los ámbitos científicos sin excepción, en el ámbito del pensamiento en la filosofía, en el ámbito tecnológico, en todos los ámbitos. Por citar algún ejemplo, todavía a día de hoy, en los textos escolares de nuestros escolares, todavía no se habla de que la Revolución Francesa la encabezan mujeres, por Dios, y no se incluyeron los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que fueron ellas guillotinadas por pedir las ciudadanas. O sea, queremos entrar en los contenidos científicos, aquellas ciencias que están más feminizadas, aquellas ciencias, aquellas disciplinas, artes y deportes, lo que se feminiza, se devalúa y, sin embargo, aquello que tiene mayor presencia masculina está sobrevalorado. En ese sentido, nosotras queremos aportar, no solo incorporarnos a la ciencia, sino también a los contenidos y también a la propia construcción de la ciencia. La ciencia, históricamente, tiene una construcción epistemológica absolutamente sesgada. Por situarnos, la Ley de la Ciencia de 1985, que hay muchas personas en esta sala que conocen mucho mejor que yo este aspecto, no incorporó la perspectiva de género y no incorporó ni incluyó la perspectiva de género en toda la Ley de la Ciencia de 1986. En el año 2005 se crea la Unidad de Mujeres y Ciencias, que no me voy a demorar aquí, y 2 hitos fundamentales en nuestro país van a ser, bueno, aparte de la Constitución que nos aporta la igualdad, la Constitución de 1978, la Ley Orgánica para la Igualdad de 1907 es un hito muy importante en nuestro país, una ley que, pese a ser ley orgánica, se incumple sistemáticamente, de forma sistemática, en la administración, en la ciencia, en las universidades y en tantos ámbitos. La ley de Igualdad del 2007 intentaba superar dicotomías como criterios de igualdad y de paridad en las investigaciones, en los cargos académicos, en las estadísticas, en el significado del alcance de la igualdad, etcétera, etcétera. Es que no me puedo demorar más tiempo. Y otro hito importantísimo en nuestro país ha sido la Ley de la Ciencia del 2011, que también incorpora muchos apartados de composición paritaria en todos los órganos, comisiones, evaluaciones, comités. También uno de los aspectos más importantes de la Ley de la Ciencia es que incorpora la perspectiva de género a la investigación. Tanto a la investigación, a los proyectos de investigación, a la innovación, a las agendas, a las recogidas de datos, promueve investigaciones de mujeres con perspectiva de género, trata de eliminar todos los sesgos sexistas y las barreras que dificultan las carreras de las mujeres en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. La ley de 2011, la Ley de la Ciencia, denominada de forma breve de Ley de la Ciencia, incluye como una categoría absolutamente transversal en toda la investigación y en toda la tecnología. Lo incluye también para los proyectos de investigación, definirlos como una de las prioridades, como uno de los problemas dentro de la investigación, como marco teórico y explicativo, también como un método científico, como una recogida e interpretación de datos, también en las conclusiones y en las aplicaciones y en las propuestas futuras. La realidad
es que ha habido muchos avances. Estos son 2 hitos muy importantes en nuestro país. Hay libros y publicaciones muy importantes, además de investigadoras muy relevantes que también están en la sala. Tenemos datos, tenemos aportaciones muy importantes que las voy a citar muy por encima, como científicas en cifras, el libro blanco, el maletín de recursos sobre género y ciencia. Sin embargo, la situación actual todavía continúa y pervive siendo una situación de bastante desigualdad. Hay un incumplimiento de la Ley de Igualdad y de la Ley de la Ciencia bastante generalizado. Hay muchos obstáculos en su aplicación. Muy pocas universidades y centros de investigación las cumplen. Son leyes de muy lenta aplicación. La situación de las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología, tenemos bastantes cuestiones que nos hacen no avanzar. Uno es el conocido suelo pegajoso, que nos hace la diferenciación salarial, diferencia por áreas, etc. El techo de cristal, que no es proporcional. El número de mujeres con grandes cualificaciones y méritos que no acceden a puestos de dirección y de gestión en la ciencia. El techo de cemento, que es una barrera autoimpuesta por las mujeres. No estamos socializadas para, en el ámbito profesional, pelear más por los puestos de gestión y de dirección. El precipicio de cristal, que en los momentos complejos, por ejemplo, como puede ser ahora la crisis, que nos está afectando mucho más a las mujeres, nos está afectando más a las mujeres. En el ámbito público se ha perdido mucho empleo y mucho empleo cualificado para las mujeres, y ahí, al no haber empleo público, somos más perjudicadas. El precipicio de cristal, en estos momentos de dificultades y de escasez de presupuestos públicos, acceden mujeres a puestos donde se prevé que pueden ser un fracaso ya a priori. Y el efecto Matilda, que ustedes conocerán, Melton lo denominó el efecto Mateo, que aquel investigador que publica y ya tiene cierto renombre tiene más facilidades para que se le cite. Esto fue contestado con el efecto Mateo, que denominaba el sociólogo Merton. El efecto Matilda es que las mujeres todavía somos mucho más vulnerables al efecto Mateo. El tema de incluir un lenguaje no sexista es muy importante en el ámbito científico. La ciencia, nosotros en el ámbito científico nombramos la literatura adjetiva, nosotros en el ámbito científico nombramos. Nombrar, aprender una ciencia o una disciplina es nombrar. Como decía Wittgenstein, aquello que no se nombra no existe. Nuestra realidad termina con el lenguaje. Es muy importante nombrar, y en el ámbito científico se conoce una disciplina cuando se conoce su terminología, y en el ámbito científico se avanza cuando se nombra, se conceptúa. Eso es un avance en el ámbito científico. Por eso es tan importante para aquellos que nos dedicamos al ámbito de la ciencia y la tecnología y la innovación, el nombrar. Comentar que la estrategia española en ciencia y tecnología, me queda nada, medio minuto, ¿verdad? Un minuto. Vale. Decir que en los planes y programas, desde mi punto de vista, no se está produciendo un avance porque no se está incluyendo de forma explícita la perspectiva de género, tanto en los programas como en las estrategias. Desde mi punto de vista, esto no supone un avance. Todo lo que no sean acciones positivas de inclusión, de apoyo a esos currículos de mujeres, supone un retroceso. Y no se está incluyendo de forma explícita. Y como ya decía anteriormente, si la ley de igualdad y la ley de la ciencia no se cumplen y los programas no incluyen de forma explícita, supone que estamos en un retroceso. Como diría Susan Faludi, estamos en un momento, Susan Faludi, en su libro Involución, el ataque a la mujer moderna. Siempre que se produce un avance, hemos producido grandes avances en todo el siglo XX y hemos producido grandes avances al inicio del siglo XXI. Eso significa que estamos ahora en un proceso de involución, de una reacción muy grande frente a estos avances. El plan estatal también no lo recoge de forma explícita, pese a que es un plan estatal bastante amplio, prácticamente casi ni menciona la perspectiva de género en el plan. Se retrotrae y hace mención de forma más explícita a la ley de la ciencia de 2011.
Y con este sentido, pues desde mi punto de vista, se va a producir en los próximos años, y ya se está produciendo, una pérdida de este empleo cualificado y una pérdida de las mujeres en ese ascenso a los puestos directivos, a consolidarse como científicas, etcétera, etcétera. Y como empezaba el inicio de mi intervención, esto no se produce de forma inmediata, sino que estamos en una situación, en una estructura muy grande que viene de siglos asentada, de siglos y de milenios. Aunque se ha producido un gran avance, estos cambios estructurales no se producen con una ley ni con un plan, sino que tienen que tener mucho apoyo en todo lo que se haga, en todo lo que se camine en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y se está produciendo, desde mi punto de vista, un cambio hacia atrás. Y no me da para comentarles nada. Muchas gracias.